Acompáñenme entonces a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 12 y 13 y después el 17 y el 18. Apocalipsis 1, 12 y 13 y después el 17 y el 18. Gracias, hermano Carlos, por compartir su Biblia para que todos puedan leer, ¿verdad? Y aparte de leer, también escuchar la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros este día. Amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis es el último libro, así es que si se perdió, una vez más, al rato me avisa para orar por usted, ¿verdad? Y así no lo encontró. Ok. Apocalipsis 1, 12 y 13 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Ok? Y el 17 y el 18 dice: cuando le vi casi como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Ok? ¿Ya me entendió? Ok, perfecto. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí este día, Señor, por la oportunidad que nos das de leer de tu palabra y también de alimentarnos de esta palabra, Señor, el día de hoy. Que pueda esta palabra crecer en nuestros corazones y que para nosotros podamos compartirla a las personas que más lo necesitan, pero también que caiga sobre nosotros para acercarnos más ante ti, ante tu presencia, y tener una experiencia más profunda en la persona que tú eres, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok. Ay, discúlpenme porque me cambiaron mi prescripción de los lentes y de repente se enfoca y de repente no se enfoca el lente. Así es que vamos a ver si podemos ver mis notas y leer aparte de esto. Quiero que primero, por lo regular, yo no trato de predicar sobre Apocalipsis. Es algo que rara vez lo predico, porque me gusta más aprender primero y asegurarme de todas las cosas que estoy leyendo y cómo interpretarlo de la manera en que la Biblia nos diga y que nos alimente también, ¿ok? Pero aparte de eso, quiero que usted entienda esto: el libro de Apocalipsis no es solamente un libro de misterios y de asuntos que van a pasar en el futuro, sino también es una carta de amor y de corrección para nosotros. Mucha gente solo toma el libro de Apocalipsis como si fuera un libro misterioso sobre números, sobre asuntos que van a suceder cuando el Señor venga. Pero aparte también tenemos que ver el libro de Apocalipsis como una carta de amor y de corrección. ¿Para quién? Para su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Nosotros somos su iglesia, ¿ok? Entonces, Apocalipsis fue escrito por Juan cuando él estaba exiliado en la isla de Pasmos alrededor del año 95 después de Cristo. Entonces
Juan estaba, escúchelo bien, solo y en medio de un dolor profundo, y ahí es cuando él vio a Jesús, ¿verdad?, caminando entre estos candelabros, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y cada uno de estos candelabros representan a su iglesia. Escúchelo bien, Juan, solo en la isla de Patmos, vio en su visión de Apocalipsis, de la carta de Apocalipsis, lo primero que él vio fue a Jesús caminando entre lo que representa su iglesia. Y en ese tiempo él estaba haciendo una carta para las 7 iglesias, ¿verdad?, que estaban alrededor de esos tiempos. Eso no quiere decir que, por lo tanto, el mensaje era solamente para las 7 iglesias, sino que de estos pasajes nosotros podemos también aprender el mensaje que Jesús tiene para la iglesia moderna del día de hoy. O sea, ¿para quién? Para nosotros. Amén. Entonces, antes de hablar, ¿verdad?, del final de los tiempos, antes de hablar de las cosas que van a suceder en este mundo, antes de hablar de los desastres, aunque ya usted lo ve, están sucediendo. Nosotros lo estamos escuchando el día de hoy también a través de huracanes, tornados, inundaciones, terremotos durante todo el mundo. Amén. Entonces, yo también les he explicado que por lo tanto, es que este mundo es un mundo corrompido, es un mundo que tarde o temprano va a terminar, ¿verdad? Y Apocalipsis nos lo indica. Pero antes de que hablemos de los fines del tiempo, tenemos primero que hablar del Jesús que caminó entre su iglesia. Porque fue la visión que tuvo Juan de Jesús caminando ante su iglesia. Él no habla primero de guerras, no habla primero de sellos, no habla primero de trompetas, no habla primero del dragón, no habla primero de los últimos tiempos. No, él lo primero quiere hablarle a su pueblo. Escúchelo bien. La visión de Apocalipsis, lo primero es hablarle a su iglesia. Es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces tomamos este libro muy místico y no lo ponemos en práctica, o no ponemos la palabra que Dios nos está mandando a nosotros como iglesia. Amén. Porque antes de que Cristo corrija al mundo, Él quiere primero sanar a su novia. Escúchalo bien. Antes de que Cristo corrija a todo el mundo con los sellos, con las trompetas, con los finales, Él primero quiere hablarle a su iglesia y sanar a su iglesia. Entonces, cada iglesia que habla este pasaje representa un tipo de creyente y un tipo de congregación en todas las épocas. Esta carta fue escrita a las iglesias de el Asia Menor, ¿verdad?, a la actual, que es actual Turquía el día de hoy, pero el mensaje sigue resonando a cada uno de nosotros. Entonces, el Apocalipsis, empezamos el capítulo 2 de Apocalipsis, empieza desde el 1 al 7, hablando este mensaje a su iglesia. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y después va diciendo, ¿verdad?, cada una de estas iglesias. Yo quiero que me haga el favor, por cuestión de tiempo, no voy a leer todo este capítulo a cada una de las iglesias, pero yo quiero que usted lo lea en su casa, ¿ok? Que usted tome el tiempo de leerlo y dejar que el Espíritu Santo hable a su vida a través del mensaje de cada una de estas iglesias. Vamos a tratar el día de hoy de cubrir por lo menos 4 de estas iglesias,
y darles una idea del tema y de lo que el Señor está hablando a cada una de ellas. ¿Amén? Entonces empezamos con la iglesia de Éfeso. Desde el primer capítulo 2 del 1 al 7 le habla a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y le pongo por título, es la iglesia que está sumamente ocupada, pero ellos olvidaron amar. ¿Ok? Apocalipsis 2 de 1 al 7 le dice, ¿verdad? Ahí entre el mensaje le dije, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que usted entienda esto. Primero les voy a dar un contexto, ¿verdad?, de la iglesia, y les voy a decir lo que Jesús las elogia, les dice que están haciendo bien, y después lo que Él las quiere reprender, las corrige, ¿verdad? Y cómo se refleja esto en nuestra iglesia moderna. Porque escúchenlo bien, cuando el Señor nos habla, no nada más nos elogia, no nada más nos dice las cosas que estamos haciendo bien, también nos corrige. ¿A cuántos les gusta que lo corrijan? No, ya se me hacía que alguien me decía amén y digo, hermano, no diga mentira, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que no nos gusta, usted está equivocado, usted está mal. Pero si alguien tiene derecho de corregirnos, ¿es quién? Es Jesús. Amén. Y aunque se enoje y se moleste el día de hoy, no se moleste conmigo, moléstese mejor con Jesús, arréglenselas con Él. Yo solamente estoy dando el mensaje. Entonces, el contexto de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante en esos tiempos del Asia Menor. Era una metrópolis, una ciudad grande de puerto, era una ciudad de comercio, era una ciudad de cultura. Era una ciudad donde existía el templo de Artemisa, que es la diosa Diana, muchos lo conocen por la diosa Diana, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este templo dedicado a la diosa Artemisa o Diana. Entonces la ciudad estaba llena de comercio, de turismo, pero al mismo tiempo también estaba llena de idolatría. Estaba llena de gente que adoraba muchos dioses. Entonces ahí Dios puso su iglesia en medio de una metrópolis, una ciudad grande de turismo, de comercio, pero también llena de idolatría. Fue fundada por Pablo, ¿verdad? Pastoreada después también por Timoteo. Si usted se pone a ver los pasajes de las Biblias, cuando Pablo le habla a Timoteo, lo alienta, es porque la iglesia estaba en medio, ¿verdad?, de una ciudad llena de ídolos, llena de gente que tenía muchas ideas y muchas creencias, mas no tenían la verdad del mensaje de Dios. Y más tarde también fue influenciada por el apóstol Juan en sus visitas. Entonces era una iglesia que tenía una teología muy sólida, o sea, tenía una verdad, tenía una enseñanza muy sólida a la palabra del Señor. Sabían de la palabra de Dios. Fueron enseñados por Pablo, fueron enseñados por Timoteo, fueron enseñados por Juan. Ellos sabían el mensaje de salvación, sabían el Torá, sabían desde todas las leyes que traía el pueblo de Israel, todo eso se los aprendieron. Entonces fue una iglesia ejemplar en su teología, en su doctrina, fue una iglesia ejemplar en su disciplina, fue una iglesia ejemplar, fue una iglesia activa, fue una iglesia celosa por la sana doctrina. Ellos decían, pero la Biblia dice así, y ellos decían, no, espérate, vamos a leerla bien, vamos a ver qué en verdad dice la Biblia. Y no, eran gente que sabía y defendían la verdad, hermana Marta. Si usted decía algo equivocado,
A ellos le decían, hey, necesitamos corregirlo a usted no está correcto. Entonces, ellos estaban activos en todo esto, pero habían olvidado la ternura del amor. Habían olvidado la ternura del amor. Su teología era correcta, pero su corazón estaba vacío. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Que tenían mucho conocimiento, pero su corazón estaba vacío. Entonces Jesús los elogia, Jesús los levanta y les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Yo conozco todas estas cosas. Escúchalo bien. Jesús nos conoce personalmente. Él conoce lo bueno que estamos haciendo. Él lo conoce. Él lo tiene también, ¿verdad?, presente. Entonces Jesús les dice aquí, yo conozco todas esas cosas que estás haciendo bien. Eres trabajador, eres perseverante, eres firme en lo que tú crees y no toleras a ningún falso profeta, a ningún falso apóstol. Eres firme. Pero él dice, pero lo que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Su servicio se volvió rutina. Su celo, ¿verdad?, doctrinal se convirtió en una frialdad espiritual. Ellos sabían la verdad, pero habían perdido su pasión. Sabían la verdad, pero habían perdido su pasión. Y hoy en día hay muchas iglesias, ¿verdad?, que llenan auditorios. Hay muchas iglesias que producen conciertos hermosos. Hay muchas iglesias que tienen un edificio muy bonito, pero han descuidado el altar personal de cada uno de ellos. Hay muchas iglesias muy ocupadas en que su servicio tenga un buen orden. Hay muchos ministros bien ocupados en que sus cantos estén a tono, en que sus cantos estén a tiempo, están en que las luces se vean muy bien, están ocupados, ¿verdad?, en que poder tener sus servicios. Vamos a tener, ¿verdad?, empezar con oración, cantos aquí, todo bien ordenadito, bien bonito, bien. Y no está diciendo Jesús, no estoy diciendo que esté en contra de eso. Pero habían descuidado su altar personal. Predicaban la doctrina correcta, escúchelo bien, pero la predicaban sin pasión, sin lágrimas, sin comunión y sin compasión a los demás. Y así como Éfeso, nosotros sabemos mucho de la Biblia, pero ya no buscamos al autor de ella. A veces nosotros sabemos mucho de la Biblia, pero no buscamos al autor de la Biblia, que es nuestro Señor. A veces buscamos mucho todas estas cosas, ponernos activos, pero no buscamos la presencia de Dios. Convertir la iglesia en un evento, no en un encuentro con Dios, va en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Convertir la iglesia en un evento cultural, un evento religioso, ¿verdad?, va en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Escuche, juzgar a otros por su nivel de conocimiento y no por su amor es parte de lo que esta iglesia hacía. Juzgaban a las personas, a ver, ¿qué tanto tú sabes? Y si no sabes mucho, pues no tienes parte aquí en esta iglesia.
He encontrado cristianos que de repente dicen, pues tú no sabes nada de la iglesia, de la palabra de Dios. Y a cada persona es tan fusil. No, pues tú eres un ignorante. Yo no me junto con ignorantes, ¿verdad? No se quieren juntar con los demás, pero han perdido su primer amor, han perdido su compasión por las demás personas. Entonces, pensar que servir a Dios sustituye amar a Dios. Escúchalo bien, servir a Dios no sustituye amar a Dios. Es bueno servir a Dios, pero también tenemos que amar a Dios. Amén. Los errores modernos que vemos el día de hoy en la iglesia de Éfeso son estos. Muchos ministerios se enfocan más en sus programas, se enfocan más en sus producciones, se enfocan más en sus redes sociales que en la oración y la comunión con Dios. Eso es lo que está pasando en la iglesia moderna. Las tradiciones humanas, algunas piensan que asistir a la iglesia, que cantar en la iglesia, que diezmar en la iglesia, te garantiza una relación con Dios. Pero el corazón puede estar completamente alejado aún haciendo todas estas cosas. Porque hay gente que viene a la iglesia, hay gente que canta en la iglesia, hay gente que viene y deja su dinero aquí en la iglesia, pero su corazón no está conectado con Dios. Eso es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Estás haciendo muy buenas cosas, pero no estás conectado a mi corazón. Hubo iglesias en estos tiempos modernos como la iglesia de Mars Hills o de Willow Creek en Estados Unidos, donde cada una de esas iglesias han caído, fueron levantadas por un éxito y asimismo han caído de su éxito, ¿verdad? Sustituyéndolas, ¿verdad? Por cosas que ellos y sus pastores han hecho. La pregunta del día de hoy es esta. Como iglesia nosotros, como personas cristianas, estamos ocupados del servicio de Cristo, tan ocupados de su servicio, que ya no nos sentamos a sus pies. ¿Te recuerdas de la historia de María y de Marta, verdad? Estamos a veces tan ocupados en lo que tenemos que hacer, que se nos ha olvidado tener una relación personal con nuestro Señor. Diga amén, diga ouch, por lo menos, ¿verdad? Pero ayúdame. Jesús no dijo, escúchelo bien, han perdido su primer amor. Él dijo, ustedes han dejado su primer amor. Es muy importante que usted entienda eso. Ellos no lo perdieron, porque perderlo es decir, perdí mi Biblia, no la encuentro, no sé dónde está. Y otra cosa es que dejé mi Biblia, ¿verdad?, en mi casa y no la traje. Yo sé dónde está, pero la dejé a propósito. A veces nosotros dejamos de amar a Dios porque estamos tan ocupados haciendo muchas otras cosas. Pero dejar tu primer amor también significa que podemos volver a nuestro primer amor. Por eso Jesús le dijo a esta iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Si yo dejo mi Biblia en mi casa, todavía tengo la oportunidad de una vez más volver a agarrar mi Biblia en mi casa. Entonces, como iglesia, si te identificas con esta iglesia, todavía tienes la oportunidad de regresar a tu primer amor. Jesús nos dice, nos recuerda, si hemos caído, arrepintiéndonos y haciendo las obras que Él nos ha dicho, podemos regresar a nuestro primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Esta es la iglesia que sufrió
pero que no se rindió. Entre todas estas iglesias, escúchelo bien, en el capítulo 2 del versículo 8 al 11 de Apocalipsis, usted va a ver que Jesús empezó a hablar a esta iglesia y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna se encuentra ahora en las áreas de donde está Turquía. Era una hermosa ciudad costera, era orgullosa de su lealtad a Roma, era el centro del culto imperial, donde todos debían declarar al César como Señor. Ahí estaba la iglesia. Esa iglesia estaba pasando por constantes pruebas. Ellos tenían que negarse constantemente a la vida cotidiana de los demás. Esos cristianos de la iglesia Esmirna eran perseguidos, eran empobrecidos por la misma ciudad y excluidos del comercio. Escúchelo bien, es como decir, hoy en día tenemos aquí las leyes de Estados Unidos que dicen que nosotros no podemos excluir por nuestra, ¿verdad?, religión, ni por nuestra edad, ni por nuestra raza. Si usted entiende eso, ¿verdad? Pero hoy en día es como si dijéramos, si tú eres cristiano, hermano Gil, y usted tiene una compañía, yo no voy a hacer negocio contigo. Y toda la ciudad estaba en el mismo plan. Si tú te conviertes a ser cristiano, no vamos a comprarte, no vamos a darte trabajo, no te vamos a dejar que te mueras pobre. Aparte de eso, te vamos a encarcelar, te vamos a perseguir, te vamos a apedrear. Todo esto lo vivía la iglesia de Esmirna. Ellos estaban en amenazas constantes, pero seguían adorando a Dios. Entonces, Jesús los elogia y les dice: yo conozco tu tribulación y tus pruebas. Y dice: pero tú eres rico, aunque no tienes bienes, tienes una fe real, una fe genuina. ¿Qué le reprende Jesús? Nada. Es la única de las 7 iglesias que Jesús no le reprende nada. No les dice que están haciendo nada mal, sino que les da una palabra de aliento, les da una palabra de esperanza. Esmirna no recibe ninguna corrección, sino que Cristo les da consuelo y les da esperanza. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Eso es lo que le dice a la iglesia. Entonces, ¿cómo vemos esto? Que la Biblia nos repite múltiples veces que nosotros tenemos que soportar la tentación, que nosotros tenemos que sobrepasar nuestra situación y nuestro problema y seguir en una fe firme. En muchos lugares del mundo, hermanos míos, los creyentes aún enfrentan cárcel y muertes por ser cristianos. Escúchelo bien, hoy en este tiempo moderno, en muchos países del mundo, si la gente se vuelve cristiana, los mandan a la cárcel y hasta los matan. En el occidente, el cristianismo se ha vuelto débil porque confundimos bendiciones con comodidades. Aquí confundimos nuestras bendiciones como si fueran solamente comodidades. Y en redes sociales, algunos dejan la fe por sentirse ofendidos, mientras que otros mueren por ella. Muchos cristianos hoy en día dejan de ser cristianos porque se han ofendido. O dejan de ser cristianos porque están pasando por una situación difícil y tiran la toalla: no quiero nada con Dios. Escúchalo bien. En medio de nuestras pruebas, si nos mantenemos con fe firmes ante Dios, Él nos dará nuestra corona de victoria.
¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, ¿qué es el error moderno de la iglesia cristiana del día de hoy? Estamos hablando de un evangelio de comodidades. En muchas iglesias modernas se predica que si tú tienes fe, que si tú tienes esperanza, que nunca vas a sufrir. ¿Eso es bíblico? La Biblia no nos dice que si somos cristianos nunca vamos a sufrir. Jesús nunca nos promete que si somos cristianos nuestro matrimonio nunca va a sufrir. Él no nos promete que si somos cristianos nuestro trabajo nunca va a sufrir. Él no nos promete que si somos cristianos nuestros hijos nunca van a sufrir. Él no nos promete que si somos cristianos nuestro cuerpo nunca va a sufrir. Es una idea falsa de la iglesia moderna que dice que si tú crees, nada te va a suceder. No es cierto, hermanos. No es cierto. La verdad es que si aún en medio de nuestro sufrimiento nos mantenemos con fe, que recibiremos de parte de nuestro Señor una corona de victoria. Que aunque en este planeta, en esta vida, en esta tierra de los vivientes, vivamos en sufrimiento todo el tiempo de nuestra vida, la promesa es que el Señor vendrá por nosotros y nos llevará a un lugar donde nunca más tengamos que sufrir. En el día de hoy tenemos un cristianismo muy superficial. En algunas congregaciones, cualquier ofensa, ¿verdad? Dejas de congregarte, dejas de ir a la iglesia. Cualquier cosa que no te cayó bien en la predicación, a la semana siguiente ya no lo ves en la iglesia, el hermano, porque se molestó de lo que acabamos de predicar. Todo eso, mientras que en iglesias en Nigeria, en Irán, en China, los creyentes arriesgan su vida por tan solo tener la Biblia. Y nosotros aquí, en un cristianismo de comodidades. Decía nuestro hermano Gil, veo el desastre que está sucediendo en Veracruz, en Puebla, en países de México, nuestro hermano Juanito decía en Jamaica, en Cuba, en República Dominicana, en Haití, en todos esos lugares donde constantemente están siendo atormentados, ¿verdad? Por tormentas, huracanes, inundaciones, pero también nos indica, hermano, nos dice, pero también es un lugar lleno de idolatría, lleno de brujería, lleno de creencias que no van con lo que Dios nos está diciendo. Pero aún ahí hay cristianos que están arriesgando su vida por llevarle a la gente la palabra de Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿tu fe depende de la situación o de tu relación con Dios? ¿De qué depende tu fe? ¿Depende de que estés bien o depende de que estés agarrado de la mano de Dios? Y la siguiente pregunta es, ¿eres fiel solo cuando todo te está yendo bien? ¿O puedes ser fiel también cuando estás en pruebas? Yo quiero creer que esta iglesia se refleja porque aquí tenemos cristianos que vamos a ser fieles, que somos fieles aún cuando estemos pasando por situaciones difíciles. Amén. Amén. Jesús les promete a esta iglesia, no temas lo que vas a padecer. Sé fiel y tendrás tu corona eterna. La fidelidad no se mide en la comodidad, sino se mide en la constancia. Es permanecer fiel aunque nos cueste todo. Permanecer fiel, ¿cuándo? Aunque nos cueste todo.
Esa es la iglesia número 2. La iglesia número 3, Pérgamo, la iglesia del compromiso. Apocalipsis 2, del 12 al 17, va a hablar de la iglesia de Pérgamo. Usted lo puede leer ahí. Lo sumo en esta parte donde dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Es la iglesia del compromiso. El contexto de esta iglesia histórico y geográfico es, una vez más, Pérgamo, en la capital política del Asia Menor. Ahí se encontraba el famoso altar de Zeus, y es un templo dedicado al emperador romano. Era un lugar de idolatría y persecución. Jesús los llama en ese lugar donde está el trono de Satanás. Esa es la iglesia de Pérgamo. En la ciudad, Jesús dice: allí está el trono de Satanás. Tanta era la idolatría, tanta era la cosa que estaba viviendo esa ciudad, que ahí en la iglesia también estaba ahí la iglesia pasando y sufriendo. ¿Qué les dice Jesús? Los elogia diciendo: retienen mi nombre y no han negado mi fe. Escúchelo bien. Ellos retienen su nombre, no han negado su fe, y a pesar de las oposiciones se mantienen firmes en confesar a Cristo. Esta es de las iglesias que dicen: no importa lo que me suceda, somos cristianos y seguiremos siendo cristianos y seguiremos creyendo en Dios. Pero escúchelo bien lo que Jesús les reprende. Dice: pero tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam. ¿Ok? Dice: ustedes están manteniendo su fe, ustedes son cristianos, les dicen a todos que son cristianos, pero tienes dentro de tu congregación a la doctrina, a quienes siguen la doctrina de Balaam. Balaam representa la corrupción interna, representa usar la fe para un beneficio personal. La iglesia estaba mezclando la santidad con el pecado, la verdad con la mentira y la gracia con la permisibilidad. O sea, la gracia con dejar que la gente tenga permiso para pecar. Muchos en estas iglesias modernas, muchos líderes hoy predican un evangelio mezclado entre cultura y dinero. Entre lo que cree el pueblo y lo que creemos acerca de las bendiciones y del dinero. Ahí se aceptan enseñanzas antibíblicas para atraer a la gente y para no ser criticados. Hay iglesias que traen enseñanzas antibíblicas para atraer a la gente y no ser criticados. Es muy bonito decir, y lo hemos dicho aquí, que la iglesia nosotros aceptamos a todos. ¿Va? Es muy bonito decirlo, hermano Carlos. Y es cierto y es bíblico que en este lugar no hacemos excepción de personas. Puede entrar un borracho, puede entrar una prostituta, puede entrar un homosexual. Cada persona de diferentes ideales tiene acceso a este lugar. Pero también tenemos que decir que estamos en contra del pecado que cada una de estas personas están haciendo. También tenemos que ponernos firmes de que Dios no acepta nuestro pecado. Lo que Él acepta es nuestro arrepentimiento. Él acepta toda clase de personas
Pero lo que están haciendo todas esas personas, incluyendo nosotros mismos, no acepta nuestro pecado. Acepta nuestro arrepentimiento de ese pecado, pero no nuestro pecado. Y muchas iglesias no lo dicen así. Aceptan y dejan. Aunque tengas tu pecado, puedes servir. Aunque estés así, creas así, puedes servir. Puedes hacer todo en la iglesia. No es correcto. Mientras la gente venga, ¿verdad? Mientras la gente llene la iglesia, no importa cómo vivan. Tu vida es tu vida. Como tú estés viviendo tu vida, no me tiene que importar a mí. Yo solamente te voy a predicar un mensaje bonito, de esperanza, de Dios, y tu vida, pues tú sabes bien. Esa es la mentalidad de la iglesia de Pérgamo. ¿Cuáles fueron los errores entonces? La iglesia que promueve la prosperidad sin cruz, que promueve la bendición sin pasar por situaciones difíciles. La iglesia que tiene falsos profetas que venden semillas de milagros. Falsos profetas que te dicen, si yo oro por ti, tus cosas, tu situación va a cambiar. Falsas doctrinas que dicen que tú puedes venir ante los pies del Señor y salir con tu pecado y estar bien con Dios. No es así. En los días modernos hay influencers, ¿verdad? Cristianos que cambian su mensaje para no ofender a la gente. Escúchenlo bien, yo lo prediqué también hace varias semanas atrás. Hoy quiero que usted entienda una vez más: Jesús ama al perdido, Jesús ama al borracho, Jesús ama a la prostituta, Jesús ama al homosexual, al mentiroso. Jesús ama a cada una de estas personas, pero aborrece su pecado. Yo amo y estamos dispuestos a que la gente se acerque así como está, pero no que se vaya de la misma manera, porque la única opción es venir ante la cruz de Jesús y arrepentirnos de nuestro pecado para encontrar después salvación de parte de nuestro Señor. Amén. La fama y el entretenimiento se están envolviendo mucho en nuestras iglesias. Las iglesias se miden, ¿verdad?, su unción por el número de personas que tienen. Ellos miden su unción por la gente que se emociona y grita y llora. Ellas miden su unción, su conexión con Dios por las letras bonitas que cantan. Así como las iglesias. Y no estoy siendo, ¿cómo se dice?, chismoso, y no estoy nombrando iglesias nada más para que haya ay, el hermano dijo Hillsong y por eso le van a dar muchos likes. No, estamos hablando de iglesias como Hillsong, donde han salido a dar cantos muy hermosos que a veces nos llevan ante la presencia de Dios. Pero hoy en día, dentro de esas iglesias modernas, sus pastores están siendo arrestados porque están viviendo una vida en pecado en medio de su iglesia. Ese es un ejemplo de cómo el brillo externo puede opacar nuestra relación con Dios. A veces estamos diluyendo la verdad solamente para ser aceptados. La pregunta es, ¿estamos diluyendo nuestra verdad para ser aceptados? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar
por ser fiel a la palabra de Dios. Jesús promete al vencedor: daré del maná escondido y una piedrecita blanca. En estas palabras, Jesús les promete revelación y pureza espiritual para los que no se dejen vender al mundo. Cristo nos llama a no ceder ante la presión cultural. Cristo nos llama a no ceder ante la presión cultural, como la iglesia de Pérgamo. El mundo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces tenemos que retener lo que tienes para que ninguno tome nuestra corona. Y la última iglesia, hermanos, yo sé que me están viendo feito, ¿verdad? Pues no se ve así. Sonríame, sonríame. Le estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Sonríame, ¿ok? No se enoje. Número 4, Tiatira. Tiatira es la iglesia que amaba, pero toleraba el pecado. Apocalipsis 2, del 18 al 29, le habla a la iglesia de Tiatira y dice: tienes a esa mujer Jezabel, que dice, profetiza y enseña y seduce a mis siervos. Wow, léalo para que usted entre más profundamente al mensaje de la iglesia de Tiatira. Dice: Tiatira era una ciudad pequeña, industrial, pequeña, llena de grupos de comercio. En ese lugar había muchos grupos de comercio, muchas entidades. Hoy en día es como las asociaciones que tenemos hoy, como las asociaciones de maestros, las asociaciones de gente que trabaja en los taxistas en New York y cosas así. Ellos tenían asociaciones y grupos de comercio. Cada grupo de comercio tenía sus dioses paganos, tenía sus ideas, tenía sus creyentes, y los creyentes cristianos eran presionados a participar en fiestas idólatras. En esta iglesia de Tiatira, los creyentes cristianos se les obligaba a participar en cada una de estas fiestas que estas asociaciones tenían. Negarse podría significar perder tu trabajo o ser excluido de la sociedad. ¿A qué se parece esto el día de hoy? ¿Verdad? ¿Verdad? Mucha semejanza. Por eso, aunque Juan recibió este mensaje Adán hace muchos años, se refleja en este tiempo moderno, donde en nuestros mismos trabajos a veces se nos pide tener que participar en cosas que nosotros no creemos. Y si no participamos, nos corren. Eso es lo que le sucedía a los creyentes de este tiempo. El amor verdadero no encubre el pecado, lo confronta con misericordia y verdad. Tolerar lo que Dios condena es traicionar su santidad. Lo digo una vez más: tolerar lo que Dios condena es traicionar su santidad. ¿Qué es lo que sigue en este mes de octubre? Halloween. Yo personalmente a veces he fallado en decirle a la gente por qué no celebro a Halloween. Simplemente por no quedar que me hagan un lado. Pero he aprendido a tener que decir: oye, ¿qué vas a hacer en Halloween? No, pues yo no voy a hacer nada. La verdad es que yo no creo en ninguna de esas cosas.
Es así de sencillo. No decir, no, yo no voy a hacer nada, no, me voy a quedar en mi casa, no voy a hacer, pero no dices nada, absolutamente nada de lo que crees. Te está dando Dios la oportunidad de que des el mensaje a través de una sencilla palabra. A veces nosotros no lo hacemos. Toleramos lo que Dios condena. Entonces, ¿qué le dice Jesús a esta iglesia? Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Eres una iglesia activa, eres una iglesia generosa, eres una iglesia amorosa, eres una iglesia incluso en crecimiento espiritual. Tu gente está creciendo, está entendiendo más de la palabra, pero ese mismo amor lo hizo débil para confrontar el error. ¿Por qué? Porque dice, le reprende diciendo, pero toleras a Jezabel, permites una falsa maestra manipular y seducir al pueblo de Dios. Este espíritu representa, ¿verdad?, el control espiritual, la inmoralidad sexual y la distorsión de la gracia. Entonces, hay iglesias hoy en día que están viviendo y líderes hoy en día cristianos